Me he animado hoy y digo, bueno, voy a grabar el unboxing de este paquete, pero como este me ha llegado como 80 paquetes, lo que pasa es que no lo he grabado. Pero bueno, hoy me he animado, estaba aburrido en la casa, digo, hay que subir vídeo. Chavales, hoy toca unboxing de esto que nos ha llegado, ¿vale? Es un paquete que compré hace una semana aproximadamente. Y os voy a mostrar qué hay aquí adentro, pero es algo para esto que tenemos aquí, ¿vale? Que lo tenemos tapado porque esta pedazo de cabrón se monta y me ensucia la moto con las patas, me la ensucia. Y me deja toda la moto llena de huellas. Vamos al lío porque es algo para esto que tenemos aquí, ¿vale? Que es mi moto. No os la he enseñado por aquí, pero ahora os voy a decir todas las cositas que le hemos puesto. Y este vídeo es apoyado. Podemos hacer otro vídeo, ya sea probándola o simplemente para que escuchéis cómo suena. Solo le tengo puesto la cola de escape. Bueno, eso ahora vendrá. No me quiero enrollar mucho. Lo que he comprado, ¿vale? Es un caballete para este bicharraco, que ya llevo unos meses con ella y no tengo caballete para hacer el mantenimiento de la cadena y tal. Al final del vídeo os voy a decir todos los extras que le he puesto a esta moto, ¿vale? Como veis, no está como viene de casa, ¿vale? Tiene algunas modificaciones hechas. Es la limitada a la 2, ¿vale? La Z900. Y vamos a abrir el paquete, vamos a hacer el unboxing y después os cuento un poco más. Me he animado hoy y digo, bueno, voy a grabar el unboxing de este paquete, pero como este me ha llegado como 80 paquetes, lo que pasa es que no lo he grabado. Pero bueno, hoy me he animado, estaba aburrido en la casa, digo, hay que subir vídeo. Vamos al lío. ¡Qué calor! ¡Qué nervioso me pone abrir paquetes! Pesar pesa, ¿eh? Si os gusta y tal, os puedo dejar el enlace en la descripción porque la verdad que me ha salido a un buen precio. No es publi, pero a ver si queda guapo y tal y lo veis de buena calidad y queréis comprarlo, muy buen precio, ¿eh? Viene muy bien empaquetado también. Cortamos dos precillas. Lo he pedido, a ver. Lo he pedido en blanco porque no me importa mucho el color, sé que estaba ensuciada a lo mejor mucho, pero costaba como 6 o 7 euros más barato que a lo mejor en negro, ¿sabes? Digo, bueno, lo pillo en blanco y ya está. Tiene algunas pegatinas. La verdad que nunca he montado un caballete de una moto. No sé cómo va a hacer esto. No sé si trae un manual de instrucciones. Tiene que ser fácil. Aquí tenemos las dos partes ya sacadas, ¿vale? Este caballete que he comprado trae para posicionarlo o en la rueda trasera o en la rueda delantera. Tiene dos modos de posición. He mirado otro, pero solo traía para la rueda trasera o comprar uno para la rueda trasera y otro para la rueda delantera. No tenía este pack que lo podía modificar para la rueda trasera o la rueda delantera. Aquí vienen tornillos, ¿vale? Tornillos y para ajustar el caballete a la moto. Aquí viene la rueda. La verdad que viene súper bien empaquetado, ¿eh? Para el precio que tiene, me lo esperaba peor, ¿eh? Pero me lo recomendó un chaval de un grupo que estoy de moto y la verdad que se ve de calidad buena. El toque amarillo con el caballete en blanco le da un toque peculiar. Un toque peculiar. No, pero en plan, tiene que ser súper fácil porque trae súper pocas cosas, ¿sabes?
Yo de mientras la moto no se caiga del caballete, ¿sabes? Me conformo. A lo mejor no lo sé montar y lo pongo en el caballete y se desmonta y se cae la moto. Y hace ¡boom! No, más o menos se sobreentiende esto ya. ¿Vale? Ahora no tengo ni puta idea. No tengo ni puta idea de cómo sigue esto. En plan. Pues creo que esto no va aquí. Esto irá aquí. Vale. Vale. Trae como dos. Trae uno que es así. Y otro más como así. Yo creo que este será... Ah, yo creo que este para la rueda de atrás, ¿no? Que es más ancho. Bueno, va a ver, os cuento un poco, ¿vale? Traen dos partes, trae esta que es más cortita y la otra que es más anchita. Y se mete entre esta rueda y aquella, ¿vale? Tiene esto de aquí, que lo que trae aquí una tuerca que se aprieta y puedes regular esto o más ancho o más estrecho, o puedes ponerle esto si no tienen los... En mi caso lo tengo y por eso le he puesto estos que son más cómodos. No lo he probado, pero supongo que son más cómodos. Y aparte trae esto, que esto sí que no sé para qué lo que es, la verdad. Esto no sé para qué es. Tengo que averiguarlo ahora. Y os voy comentando, ¿vale? Esto hay que hacerlo en el suelo, tío. Y yo me estoy cociendo. Espérate, os lo pongo aquí, ¿vale? Porque voy a estar en el suelo. Me está saliendo. Me estoy muriendo. Vale. Ok, chicos. Tengo una cosa que comentaros. El ancho, ¿vale? El más ancho, que en mi caso sería este, va para la rueda trasera, que es el que tenemos que montar en vez del estrecho. Este es para la rueda delantera y este es el de la rueda trasera. Rueda trasera, rueda delantera, ¿sí? ¿Vale? Así que ahora tengo que desmontar este que he puesto para montar este. A esta piececita, ¿vale? Que va justamente aquí, entre esto y la base de la rueda, que va por en medio, echarle grasa o aceite, tío. Porque cuesta un montón de meterla y cuando la queráis sacar va a costar un montón también, ¿vale? Así que engrasarle un poco porque va muy justa. Bueno, vamos a montarla en el más ancho, ¿vale? Que es como debe de ir para la rueda trasera. Y ahora os muestro cómo ha quedado. No me voy a atrever yo a montarle en el caballete yo solo, vaya que se vuelque y se vaya a la puta la moto, y se vaya al carajo. Pero cuando esté lista os la enseño. Mirad cómo estoy desudando, tío. No sabéis el trabajo que me ha costado poner este enganche aquí y ese enganche ahí. Yo el día que tenga que sacar eso de ahí para montar, por ejemplo, si quiero montar el de adelante, me la voy a ver canuta, ¿eh? Voy a tener que coger el martillo y el cincé para sacar eso de ahí. Lo he metido, pero a presión, ¿eh? Ajustamos eso, ajustamos esto y ya solo toca ver si le va bien, ¿vale? Y cómo quedaría en el caballete. Así quedaría más o menos montado ya. La moto puesta en el caballete, ¿vale? Chavales, lo voy a tener que ajustar de aquí un poco, ¿vale? Meterlo un poquito más para allá y el otro igual para cogerle la medida exacta, ¿vale? Se ha quedado un poco ahí justo. Incluso creo que lo tendría que mover un poquito más hacia la derecha, ¿vale? Este sí que ha anclado bien,
Ese sí anclado bien. Y aquí tenemos la moto en el caballete. Yo en mi caso, ¿vale? Como tengo los diábolos, pues lo he puesto así, ¿vale? Pero si no lo tenéis, podéis utilizar este, que va justamente aquí. O este, que es para ponerlo delante, ¿vale? Y ya que lo tengo en el caballete, le he montado yo sola, no es tan difícil. Para bajarla me la voy a ver canuta. Creo que volcándola un poquito para la izquierda porque tiene la patilla ya hecha. Y a ver cómo lo hago. ¿Qué? ¿Qué? ¿Que a ti también te ha gustado? ¿A ti también te ha gustado el caballete? ¿Eh? Lo he hecho ya 2 veces. Le he montado una vez en el caballete, yo solo. Y después le he montado otra, porque le he regulado un poquito esto para que no tope en el chasis. Incluso lo tengo que hacer un poquito más a la derecha todavía, ¿vale? Este sí que ha quedado bien, ¿lo veis? Y este tiene que ir un poco más a la derecha, pero no es difícil, ¿eh? No es difícil montarlo en el caballete. Es verdad que tiene que hacer un poco de fuerza. Pero para quitarle el caballete, solamente tirando un poco para arriba, la patilla siempre echada, ¿vale? Y la volcáis hacia el lado. Y ya está. Se quita muy fácil también, ¿eh? Bueno, os voy a decir que lleva mi moto, las modificaciones que le he hecho un poco, ¿vale? Por si queréis hacérsela a vuestra moto. Le he puesto cola de escape mío, que es la que me gustaba estéticamente, pero hay muchas otras. Lo he tenido que adaptar un poco ahí al catalizador que llevo de origen. Esta peletina la compré también para añadírsela porque me gustaba cómo quedaba. Estos topes anticaída, tenía unos Puig montados pero eran muy largos y me daba miedo de engancharme con algo y le he puesto esto un poco más corto, ¿vale? También llevo esto cambiado, la original la traía en plata, esta chapita se la he puesto en negra, ¿vale? Queda muy bien estéticamente también. El portamatrícula corto. Los intermitentes son los originales, ¿vale? He tenido que adaptar un poco también la luz de freno. Y se ve genial. ¿Qué más? ¿Qué más? Le he puesto este enganche de Aliexpress para el móvil, ¿vale? Para cuando vaya de ruta y tenga que poner el GPS, pues ahí lo llevo, ¿vale? 100% fiable. Y los espejitos cortos, ¿vale? Porque no me gustaban los originales que traía, eran muy grandes y muy largos. Y les he puesto esto un poquito más corto. Hazme caso que se ve. A lo mejor te tienes que agachar un poquito para ver por los espejos, pero se ve bien, ¿vale? Y le he puesto también las magnetas de freno en negra, las llevaba en plata. Quedan súper bien, la verdad, estéticamente. Y va a juego con la moto. Esto negrito, esto negro, algunos detalles negros, verde también. Pues ha quedado originalmente en el color verde y negro. Esto es verdad que lo llevo en carbono porque le he puesto esto de aquí en carbono también. Y también va a juego. Y poco más. No llevo todavía colectores ni nada de eso. Pero muy pronto se vendrá algo muy pronto. Ya así puedo trastearla un poco. Con el caballete puesto, la moto recta. Flash. ¿Te imaginas que se cae? La moto recta, ¿vale? Para hacerle cualquier tipo de mantenimiento. Ahora me entretengo un rato y le engraso la cadena. Le limpio la cadena y se la engraso, ¿vale? Que justamente para eso he comprado el caballete, ¿no? ¿Tú qué opinas? Y poco más, chavales. Esto me lo estoy pensando en... Este sillón de atrás me estoy pensando en acomodarlo un poco, ponerle un poco de espuma porque está muy duro. Y poco más. Me ha quedado genial el caballete en blanco también, ¿eh? Se ve espectacular. Si este vídeo de verdad tiene apoyo,
Tiene comentarios, me gusta, compartidos, visualizaciones, un poco de todo. Me animo y os hago otro vídeo haciendo una rutita con ella y diciendo mis sensaciones con ella. Está limitada a las dos, ¿vale? Y poco más. Y para que escuchéis un poco lo que viene siendo el sonido de esta bestia. Bueno, chavales, nos vemos en el próximo vídeo. Espero que hayáis disfrutado de esta maravilla.